La coyuntura nacional, por supuesto, así como no pueden ser ajenas las empresas, no puede ser ajeno los consorcios de propietarios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que en una empresa comercial el aumento de los costos puede eventualmente ser trasladado a otro sector o a otros productos, o quizás el empresario decir gano menos, pero vendo más. En materia de consorcios, como el consorcio es una entidad, una persona jurídica que no persigue fines de lucro, el aumento de los costos se traslada en bruto a lo que son las expensas. Entonces se siente mucho más el efecto porque ahí no hay manera de decir, no, vamos a trasladar una parte. Si aumentó los materiales y mano de obra para la realización de la fachada del edificio o la reparación de un ascensor, ahí no hay manera de poder no trasladar todo. Entonces, uno advierte que recrudecen los estados de mora de los consorcistas y en mayor medida recrudecen los estados de mora en los edificios, por ejemplo, afectados con grandes obras. ¿Cuáles son hoy en Mar del Plata? 50 edificios con el gas cortado y 50 edificios intervenidos y en trámite de reparación. Ahora, doctor, estos problemas, digamos que se generan por incrementos de costos, digamos, y su traslado a los propietarios. ¿No puede generar algunas situaciones, freno a obras que están en curso o parálisis en cuanto a proyectos de mantenimiento y reparación? Sí, sí, con toda seguridad. Lo que ocurre es que el consorcio, por medio del administrador, podría llegar a restringir determinado tipo de obras, pero si estamos pensando en que hay ordenanzas municipales, por ejemplo el mantenimiento de fachada, eso se tiene que hacer sí o sí, porque si no las multas que se imponen son más caras que haber parado la obra. Por ejemplo, ¿no es cierto? O no va a tener gas todo el edificio si no cumplen con la normativa de Camusi. Entonces hay cosas que sí se pueden frenar y hay otras cosas que sí o sí tienen que realizarse. Y estos trabajos, por ejemplo, un trabajo integral de gas podrá salir 600, 700, 800 mil pesos en un consorcio. Entonces ahí es donde se produce con más crudeza el disparador del costo de las expensas extraordinarias en comparación de lo que venía pagando la gente, y es donde se ve con más, reitero, dureza la mora de la gente que no puede pagar. Mire, la salida que tiene la administración o el consorcio es la convocatoria de una asamblea extraordinaria eventualmente para aumentar un fondo de obra, para generar un fondo de obra paralelo al costo inicial de la contratación, de la locación de obra, ¿no es cierto? Y que la asamblea resuelva incrementar ese fondo de obra para cubrir el desfasaje de los que no están pagando, porque de alguna manera hay que salir de la situación. Si no se hace de esa manera, no se termina la obra y el edificio no tiene gas. Entonces la generación vía asamblearia de un fondo de obra significa generar un suplemento para aquellos que no están pagando. A posteriori eso se le traslada por expensas y le llegará la ejecución por expensas al que no haya cumplido en su momento. Ahora, imagino asambleas difíciles, ¿no? Porque hay propietarios que van a tener que aportar ese fondo de obra por causa de que hay otros vecinos que no están pagando. Sí, sí, es uno de los temas que a la gente, a los propietarios, a los consorcistas más les cuesta asimilar, pero son las reglas del sistema, son las reglas del sistema del condominio y son las reglas del sistema de la propiedad horizontal. Es un sistema en el cual si alguien no paga hay dos alternativas por los vasos comunicantes del equilibrio. O ese dinero lo pone la administración, que no es para nada aconsejable, o lo tienen que poner los demás propietarios. Pero no hay otra alternativa. Pedir un préstamo significaría que también lo estén pagando los demás propietarios. Y siempre hay un núcleo de mora que no va a cubrir eso, por eso es necesario, reitero, lo que yo llamo un complemento de fondo de obra. Ahora, usted mencionaba la posibilidad de que el consorcio tome un préstamo. ¿Es usual justamente que los consorcios tomen créditos? No es usual, no hay prácticamente líneas. Nosotros hemos conocido un solo banco en su momento que daba líneas de crédito para los consorcios, sin advertir para los bancos que la línea de crédito para los consorcios es mucho más segura que una hipoteca. ¿Por qué? Porque ese crédito, vamos a suponer que está impago, va a seguir teniendo como respaldo
todas las unidades del edificio, cualquiera sea el propietario. En cambio, en una hipoteca se remata el inmueble, no se consigue cobrar, el deudor no tiene otros bienes y el banco se queda sin cobrar. En cambio, de esta manera, como la deuda va a seguir a cada una de las unidades, si hay compras, si hay ventas, el banco tendría garantizado a futuro, con todo el edificio, el cobro de su deuda, ¿no es cierto? Y como usted adelantaba, Marcelo, esto por supuesto produce conflictos entre los propietarios porque no llegan a entender esta situación. Otro fenómeno que también advertimos y que agrava la situación en Mar del Plata y la costa atlántica es que muchos de los propietarios, quizás el 50 o el 60% de los propietarios, vivan en otras partes del país. Y es casi con seguridad que en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, donde vive, tenga las expensas al día. Y acá no, porque también, digamos, el roce diario con los demás vecinos genera una presión que no la tienen acá en Mar del Plata ni en los edificios de la costa atlántica, porque esta persona a lo mejor viene 30 días al año, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales la mora generalmente es mayor en los segundos departamentos de personas que viven en otros lugares del país.